Cuando el rey Nabucodonosor vio a Jesús, imagínese como un rey 603 años antes de Cristo y encontrándose cara a cara con Jesús. ¿Qué harías? Mucha gente ni siquiera sabe que Jesús estuvo en el Antiguo Testamento, y este evento ocurre en el libro de Daniel. La historia se desarrolla en Babilonia, una región gobernada por Nabucodonosor, un tirano orgulloso y cruel que disfrutaba torturando a sus víctimas. Gobernó el mundo antiguo como un dictador absoluto y tras someter a Siria, puso sus ojos en Egipto, su principal adversario en aquel momento. Como Judá estaba en el camino, sería necesario eliminarlo si quería realizar su ambición de gobernar un gran imperio. Nabucodonosor dio la orden de que se capacitara a jóvenes judíos para que le sirvieran como hombres de conocimiento y sabiduría. Entre los capturados estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, conocidos en caldeo con los nombres de Beltesazar, Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor ordenó la creación de una colosal estatua de oro. La estatua, de 27 metros de altura, probablemente tenía como objetivo consolidar su poder reuniendo a todos los niveles de sus oficiales para una gran ceremonia. Estos líderes debían asistir a la dedicación de la estatua y postrarse en adoración ante ella. Los que desobedecían corrían el riesgo de ser arrojados a un horno de fuego. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, quien estaba decidido a erigirse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema de la ciudad, o al menos de casi todos. Como Sadrac, Mesac y Abednego estaban entre los oficiales presentes, la confrontación era inevitable. 3 de los hombres en la sala se negaron a inclinarse, a pesar de que todos los demás lo hicieron. Algunos caldeos vieron a los jóvenes hebreos libres destacándose entre los postrados y se apresuraron a informar a Nabucodonosor. Impulsados por la envidia, estos funcionarios de la corte vieron la oportunidad de eliminar a Sadrac, Mesac y Abednego, quienes habían alcanzado posiciones de poder a pesar de su condición de cautivos. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, se puso furioso, pero sorprendentemente le dio al acusado la oportunidad de responder a los cargos. Esto puede indicar cierto respeto hacia ellos, pero no había duda de que el rey solo aceptaría una respuesta, una concesión total. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo dorado o perecer en el fuego. A pesar de los elogios anteriores al dios hebreo, Nabucodonosor añadió: ¿Quién es el Dios que pueda libraros de mi poder? La respuesta del rey llegaría eventualmente. Daniel 3, 13, 14. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, ordenó que trajeran a Sadrac, Mesac y Abednego, quienes fueron llevados ante el rey. Nabucodonosor les preguntó: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido? Estos valientes judíos desafiaron directamente la orden del rey y se entregaron en manos de Dios. Su respuesta fue impresionante. Oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte sobre esto. Si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego y de su mano, Él nos librará. Pero si no, debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel 3, 16, 18. En otras palabras, dijeron: preferimos temer a nuestro Dios que a su horno. Incluso si Él decide dejarnos arder, seguiremos sirviendo al Dios vivo, en lugar de a su ídolo muerto. Inestimable, prefirieron la muerte a la infidelidad a Dios, y ciertamente planearon esta posibilidad durante mucho tiempo. Es difícil imaginar el nivel de furia de Nabucodonosor cuando su autoridad fue desafiada, pero aparentemente su rostro estaba lívido. Dio órdenes de calentar el horno 7 veces más de lo habitual, para igualar su furia. Los 3 fueron arrojados a las llamas, y el calor radiante fue tan intenso que los hombres que los llevaban murieron.
Sin duda, al vestir ropas inflamables, los fieles hebreos no tenían esperanza, a menos que la esperanza misma interviniera. Daniel 3:19-25. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su expresión cambió hacia Sadrac, Mesac y Abednego. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual y ordenó a hombres fuertes de su ejército que ataran a los 3 y los arrojaran al horno de fuego ardiendo. Estos 3 hombres fueron atados con sus ropas y arrojados en medio del horno de fuego ardiendo. Debido a que la orden del rey era urgente y el horno estaba extremadamente caliente, las llamas del fuego mataron a los hombres que llevaban a Sadrac, Mesac y Abednego. Pero los 3 hombres, todavía atados, cayeron en el horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor miró y quedó asombrado. Se levantó y dijo a sus consejeros: ¿No echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Ellos respondieron al rey: De hecho, oh rey. Él respondió: Mira, veo 4 hombres nosotros sueltos caminando en medio del fuego y no resultan heridos, y el aspecto de la habitación es como el de un hijo de los dioses. Cuando Nabucodonosor vio a los hombres caminando a través del fuego, no solo le pareció increíble que estuvieran ilesos, sino que también le pareció increíble que fueran 4. El cuarto parecía ser un hijo de Dios, lo que implica que era el Cristo preencarnado. Nabucodonosor nos dice que el 4.º personaje fue el Hijo de Dios durante la parte más difícil de su sufrimiento. Jesús estaba allí físicamente con ellos, en medio del horno. Sadrac, Mesac y Abednego pueden haber sabido o no que el Hijo de Dios estaba con ellos, aunque hay momentos en los que somos conscientes de la presencia de Jesús en nuestras aflicciones y momentos en los que no. Nunca debemos dudar de que Él está presente. Leemos: Veo 4 hombres sueltos caminando entre el fuego. Nabucodonosor también notó que los 4 hombres estaban libres mientras estaban en el fuego. Solo las cuerdas que los mantenían unidos fueron quemadas por el fuego. Dios es capaz de sorprender a aquellos cuyo corazón está más endurecido, no solo contra Él, sino también contra su pueblo. El que hizo el alma puede acercar a ella su espada, incluso la del mayor tirano. El horno era grande y les permitía caminar libremente. Resultaron ilesos, lo que les permitió caminar. Sus mentes estaban tranquilas, lo que los hacía propensos a caminar como en un paraíso o jardín de placer. Proverbios 6:29. ¿O un hombre puede caminar sobre brasas y sus pies no se quemarán? La respuesta es sí. No estaban luchando por salir. Al encontrarse ilesos, caminaron descuidadamente entre las llamas, creyendo que el mismo Dios que los protegió en el fuego también los libraría de él. Nabucodonosor tenía la impresión equivocada de que era la persona más poderosa del mundo, pero allí encontró a alguien mucho más poderoso que él. ¿Qué efecto tendría esto en él? ¿Tendría todavía la confianza en sí mismo para exigir que los demás lo adoraran como si fuera un dios? Daniel 3:26-27 informa: Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid de allí, venid acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey se reunieron alrededor de ellos y vieron que el fuego no afectaba sus cuerpos, ni sus cabellos, ni sus vestidos estaban chamuscados. Estaban quemados o dañados, ni siquiera olía a humo. Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres que había condenado habían sido rescatados divinamente, los convocó, y ni un solo cabello de sus cabezas había sido chamuscado en el proceso. Ser arrojado al horno mortal de Nabucodonosor resultó ser fácil. Es increíble que alguien haya sobrevivido, aunque sea por un segundo, dentro del horno, cuando tantos otros perecieron afuera de la entrada. Dios puede librarnos de una prueba o puede sostenernos milagrosamente durante una prueba. Nos sorprende la fe en el único Dios verdadero. Su respuesta en medio de la terrible experiencia confirmó 3 cosas.
su creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, su confianza en el Dios que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, y la fe revelada por su dependencia del único que tenía el poder de librarlos del mal. Su reconocimiento de Dios sobre el Rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios a los incrédulos. Tu fe muestra que Dios es capaz de librarnos de nuestros propios problemas y pruebas. Como cristianos sabemos que Dios puede librarnos. También sabemos que no siempre actúa así. Según Romanos 5, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para edificar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe, o por otras razones desconocidas. Puede que no siempre entendamos por qué estamos pasando por una prueba, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Job, a pesar de experimentar un dolor increíble, una agonía y un sufrimiento casi insuperables, pudo decir: aunque Él me mate, en Él esperaré. También sabemos que Dios no siempre garantiza que nunca sufriremos ni moriremos, pero promete estar siempre con nosotros. Debemos aprender que en tiempos de adversidad y persecución, debemos adoptar la actitud de estos 3 jóvenes. Pero aunque no lo haga, sabe, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has puesto arriba. Daniel 3:18. Sin duda, estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no consumiera a Sadrach, Mesach y Abednego dejó a Nabucodonosor asombrado. El punto es que, cuando caminamos por fe, podemos enfrentar el fuego, persecución, pero podemos tener confianza de que Él está con nosotros. Él nos sujetará, eventualmente nos liberará y nos salvará para siempre. Cuando somos perseguidos o sufrimos, podemos tener esperanza, porque sabemos que esta vida no es el fin. Hay vida después de la muerte. Esta es la garantía para todos los que le aman y obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite trascender el dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Durante siglos, tanto niños como adultos han quedado cautivados por la increíble historia de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 jóvenes que desafiaron al poderoso rey Nabucodonosor. Las acciones de estos 3 en el libro de Daniel representan una respuesta común en nuestro tiempo: la desobediencia civil. Esto implica una oposición personal y decidida a un decreto gubernamental que viola las normas de Dios. Estaba claro que el rey nunca volvería a ser el mismo. Abandonó al Dios que adoraba en favor del Dios del pueblo, a quien anteriormente había perseguido. Exaltó al Señor e insistió en que sus súbditos adoraran solo al Dios Todopoderoso. Los líderes piadosos deben pedirle al Señor que les muestre periódicamente destellos de su poder y gloria. Cuando esto sucede, resulta mucho más sencillo canalizar nuestro celo para servir al único Dios verdadero que verdaderamente existe. Daniel 3:28-30. Nabucodonosor respondió: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos, eligiendo no servir ni adorar a ningún Dios excepto a su propio Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que hable algo contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y sus casas convertidas en montones de escombros, porque no hay otro Dios capaz de salvar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Jesús es mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, aunque no se le menciona con ese nombre ni aparece de la misma forma que en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Él está presente en el Antiguo Testamento, y Cristo se enfatiza en toda la Sagrada Escritura. Jesucristo validó el hecho de que el Antiguo Testamento contiene referencias a Él. En Juan 5:46, después de ser confrontado por las autoridades religiosas,
Jesús explicó que el Antiguo Testamento habla de él. Si creyerais en Moisés, creeríais en mí, porque él escribió acerca de mí. Según Jesús, la obra de Dios con el hombre, desde el principio de los tiempos apuntaba hacia él. Otra ocasión en la que Jesús mostró que está en el Antiguo Testamento fue el día de su resurrección. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesucristo y fueron cumplidas por él en su vida en la tierra. Esto incluye profecías sobre su nacimiento único en Isaías 7:14, su ministerio terrenal e incluso la manera en que moriría. Las cristofanías, que son esencialmente apariciones preencarnadas del Hijo de Dios, son otra forma más de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay formas aún más profundas de encontrarlo en el Antiguo Testamento, que pueden clasificarse como tipos. Un tipo es una persona o cosa en el Antiguo Testamento que prefigura una persona o cosa en el Nuevo. La vida de José es un ejemplo que parece modelar la vida de Cristo. Muchos acontecimientos históricos del Antiguo Testamento sirven como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. En respuesta a la pregunta de Isaac sobre el cordero, Abraham profetizó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Jesús no solo es mencionado en el Nuevo Testamento, sino que también aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Se puede decir que Jesús es la razón de la Biblia. Él es la palabra viva. Toda la Biblia es un faro que nos señala la oferta de reconciliación de Dios, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor.